Muy buenos días, esta es una prueba de audio. Prueba de audio 1, 2, 3. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de SC White, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto para mí presentarles al doctor Víctor Navarro, con el tema uso de fresas de fisurotomía y SmartBurst en la preparación de cavidades de mínima invasión. Muy buenos días, doctor Navarro. Dejo a los odontonautas con usted. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a tocar un tema interesante, uso de fresas de fisurotomía y SmartBurst en las cavidades, en la preparación de cavidades de mínima invasión. Vamos a ver, ¿qué quiere decir preparación de cavidades de mínima invasión? ¿Qué es eso? ¿Realmente existe una técnica mediante la cual pueda realizar una preparación de cavidad y no causar alguna molestia al paciente? ¿Posible evitar el uso de un anestésico para la realización de una cavidad? Son tres preguntas muy interesantes que vamos a ir resolviendo en el transcurso de la plática. Vamos a ver el día de hoy algún tipo de antecedentes, lo que se refiere a lo que es caries oculta, sus características, caries en esmalte o en dentina infectada o dentina afectada, dos términos diferentes uno de otro. Vamos a hacer diferenciación. ¿Qué fresas podemos usar? Vamos a mencionar algo de reveladores de caries y métodos de obturación. Como antecedentes, como historia, sí sabemos que las condiciones específicas de cada cavidad nos dan las condiciones necesarias para poder realizar una restauración, ¿sí? Ya sea que sea una caries inicial o sea una caries recurrente, si vamos a hacer el reemplazo de algún tipo de restauración defectuosa o tenemos algún tipo de abrasión, desgaste o erosión dental. Tres términos diferentes, ojo con esto. Los principios para la preparación de cavidades, todo un tema de esto. Sí, sabemos que originalmente depende la forma de la cavidad y su profundidad, es como se actuaba. Se establecían formas de resistencia, se establecían formas de retención y se proveía una forma de conveniencia. Todo esto de acuerdo a los principios del Dr. Black de hace muchos años, ¿no? Y terminábamos removiendo cualquier cantidad de esmalte o bien quitábamos el tipo de restauración ya defectuosa que existía, se diseñaba la forma de resistencia, su forma de retención, para poderle dar fuerza a ese tipo de restauración. ¿Qué daba por consecuencia esto? Una restauración a veces muy grande y muy profunda. Y se colocan materiales debajo de la restauración, como puede ser un liner, una base, un desensibilizador, algún tipo de agente de unión, o bien algún tipo de protector pulpar.
Como todo procedimiento, siempre es conveniente y necesario, más ahora que tenemos que tener un informe para el paciente de qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y qué esperamos del tratamiento que le vamos a realizar. Entonces, tenemos ese consentimiento informado. Acuérdense, siempre es bien importante. No podemos actuar sin él. Como procedimiento, hay que colocar perfectamente a nuestro paciente para que se realice el procedimiento. Le vamos a explicar cada paso y lo que se le va a hacer. ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, evaluar el diente a ser restaurado. No es lo mismo un diente anterior, un premolar o un molar. La función de cada uno es muy diferente, por consiguiente, debemos saber con qué tipo de material lo vamos a restaurar. Debemos saber qué tipo de anestésico vamos a utilizar. Aislamiento total, siempre aislamiento total. De cualquier tipo de procedimiento de restauración, el aislamiento es básico. La humedad durante este procedimiento puede interferir durante todo nuestro tratamiento. Hay que preparar nuestro diente para tener una restauración adecuada. Debemos de tener el tipo de material adecuado, siempre tener todo preparado, siempre a la mano. Nuestro asistente será el encargado de tener esto y será quien nos lo pase y nos lo dé para poderlo hacer. Y finalmente, hacer la obturación, terminar y pulir el material dental. Revisar nuestra oclusión de la restauración y dejar por terminado todo nuestro procedimiento. ¿Sí? Esto es historia, restauraciones que se hacían de cavidades clase 1, cavidades clase 2, cavidades clase 3, cavidades clase 4 y finalmente cavidades clase 5, ¿no? Que son superficies lisas. Vamos a hablar un poquito de lo que sucede para nuestro proceso de caries, de desmineralización, que es lo primero que ocurre. ¿Sí? Tenemos nuestra placa bacteriana en la cual actúan todos los desechos de las bacterias, tenemos los ácidos que se forman y el azúcar que se queda pegada dentro de esa placa bacteriana. ¿Qué va a suceder? Ataca todo lo que son los primas del esmalte, empieza un proceso de desmineralización. Posteriormente, esto marca una zona blanca, una mancha, que esa lesión que si no se ataca adecuadamente va a producir una cavidad finalmente. Sabemos que nuestra saliva produce un proceso de buffer en el cual va a recalcificar toda esta zona, pero al final de cuentas la mancha blanca va a quedar normal. Nuestro pH vuelve a la normalidad y se remineraliza toda esta zona, pero queda una ligera mancha blanca, ¿sí? Entonces Black, ¿qué propuso para esto? Hacer un diseño de preparación, una forma de retención, una forma de resistencia, una forma de conveniencia, la remoción del tejido carioso en el cual se hacía una extensión por prevención, el terminado de la pared adamantina, finalmente un lavado de la cavidad y terminamos con preparaciones exageradamente grandes. ¿Qué tan necesario era en esa época? Pues lo mismo que ahora, no era necesario, ¿sí? Porque estamos eliminando superficies sanas del diente, estamos mutilando diente sano, que es lo que no queremos. Por eso hablamos desde hoy en día de tratamientos de mínima invasión, ¿sí? Esa extensión de esa preparación en esa época estaba dictada principalmente por el principio de la conveniencia y no era tan conservador, por lo que se dificultaba muchas veces eliminar procesos completamente de caries y necesitamos una restauración adecuada a ese tamaño de cavidad. Las fresas. ¿Qué fresas se utilizaban en ese entonces? Y se siguen usando, desafortunadamente, se siguen usando, ¿no? Una fresa redonda, todas de carburo, hago aclaración. Una fresa redonda con la cual se hace originalmente el acceso a la cavidad. Lo mismo puede ser con un cono invertido, con una piriforme, una de fisura recta o una fisura troncocónica. Hoy en día utilizar este tipo de fresas son fresas muy grandes. ¿Qué sucede? No entiendo cómo, si existen hoy en día técnicas modernas de mínima invasión, existen fresas adecuadas para lograr una mínima invasión, ¿por qué seguimos haciendo cavidades para restauraciones de amalgama cuando hoy en día manejamos odontología adhesiva y la cavidad es mínima? El tamaño no tiene comparación uno con otro.
un artículo muy interesante publicado en la revista del ADM en el noviembre-diciembre del 2010 por el doctor Carlos Carrillo Sánchez, maestro en ciencias dentales en Toluca. Su artículo es sobre el diseño de la preparación de las cavidades. ¿Se deben modificar? Hoy en día, sí. Sí, no podemos seguir trabajando con extensión por prevención. Sí, esta imagen, por ejemplo, ¿qué tan grande era realmente la lesión? ¿Lo sabemos? Ni idea. Pero desafortunadamente así se presentan los pacientes a consulta. Otro tipo de restauración, enorme, enorme. Sí. Lo peor del caso, óxido de zinc y eugenol debajo de la resina. Por eso la gente no confía muchas veces en las resinas, ¿no? Por malas técnicas de restauración, ¿no? Sabemos que no es compatible un óxido de zinc y eugenol con una resina. ¿Qué tenemos entonces? Fresas de carburo. ¿Qué tan grande vamos a entrar? ¿Qué tan grande vamos a hacer nuestro acceso? ¿Sí? Hoy en día contamos con fresas de fisurotomía, donde en ese mismo tamaño de lesión podemos hacer una cavidad mucho más pequeña que si usáramos una fresa de bola para poder hacer el acceso. ¿Sí? Y además, con una fresa de bola, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Vamos a hacer una cavidad enorme, enorme. Esto vendría siendo la cavidad con una fresa de bola. Con una fresa de pera, ¿qué sucede? Sucede lo mismo. Esta es una fresa de pera, esta es una fresa de fisurotomía. La diferencia en las cavidades es enorme. Ventaja de usar una fresa de fisurotomía, si vemos, estamos trabajando únicamente en esmalte. Al trabajar en esmalte no estamos tocando aquí los túbulos dentinarios. Por consiguiente, no los estamos cortando y no estamos produciendo dolor. Cosa que sí va a suceder, con una fresa de pera. Al estar entrando aquí, estamos cortando el túbulo dentinario. Esto causa dolor. Por consiguiente, el paciente se va a quejar y va a decir que qué le estamos haciendo, ¿no? Situación clínica inicial. ¿Cómo sabemos hasta dónde vamos a entrar aquí? ¿Qué tanto es caries, qué tanto no es caries, qué profundidad tiene? No sabemos realmente. Sí, estamos acostumbrados a utilizar un explorador para ver si se hay retención, hay caries. Si se hunde, tiene profundidad esa lesión. Pero muchas veces es una mancha blanca que no sabemos si puede ser remineralizada o no. Y con el explorador lo que hacemos es fracturar los primas del esmalte en una cavidad. Esta fue lesión producida por nosotros. ¿Sí? Otro ejemplo, así como veíamos la imagen anterior, tenemos esto superficial, pero ¿realmente el explorador va a identificar esta lesión? No. El explorador puede quedar aquí arriba, sin que se retenga en esta parte donde está la fisura y el proceso de caries. Y vemos cómo ya penetró todo el esmalte y abajo de esmalte sano, sobre dentina, ya hay lesión cariosa. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé qué puedo hacer? ¿Sí? Principalmente, ¿qué hacemos? Tomamos una radiografía. ¿Qué sucede con una radiografía? A veces sale, a veces no sale. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Tomé la radiografía y ¿qué sucedió? Pues es que me duele, doctor, pero no, en la radiografía no se ve nada. ¿Qué hago? ¿Cómo sé que realmente hay algo o no? Una fresa de fisurotomía me va a ayudar para eso. Esta es una imagen de una radiografía. Si la vemos, en esta zona no se ve la lesión, que es lo que mencionamos. ¿Sí? Este grosor de esmalte nos impide ver si existe lesión o no existe lesión. Al momento de hacer un corte del diente, esto es lo que tenemos. Este es el mismo diente de la radiografía. ¿Sí? Clínicamente presentaría algún tipo de mancha blanca. Aquí abajo hay una lesión. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se presentó la caries abajo? Hay que recordar que hoy en día manejamos muchos métodos preventivos, como pueden ser selladores, como puede ser la misma aplicación de flúor, y esto va remineralizando la superficie del esmalte. Mas, sin embargo, dejamos todo el daño interno. Al quedar interno tengo afectada
aquí abajo, ¿sí? ¿Y esto cómo lo identifico? Con la radiografía no se puede, ¿sí? Este es el comparativo de la, bueno, sería la imagen, perdón, de cómo sería la lesión, ¿sí? Y en la radiografía, pues esto no lo vimos. ¿Qué sucedió? Estaba muy abajo ya del esmalte. ¿Cómo podemos identificar? Clínicamente hay manchas blancas, clínicamente alrededor de este punto, posiblemente veamos aquí abajo algún tipo de sombra, que eso nos puede dar signos de que existe alguna descalcificación. Nos puede dar signos de que debajo, ya en dentina, ya se afectó y ya tenemos algo de caries, ¿sí? Esta es la fresa de fisurotomía. Una fresa de fisurotomía nos sirve de dos formas. Uno, como una fresa de exploración. Aquí estamos explorando esta parte del esmalte. Estamos viendo hasta dónde va a penetrar y vamos a ver si hay lesión más abajo o no, ¿sí? Esta fresa nos está indicando aquí su máxima longitud, 2.5 milímetros, que es la parte más gruesa del esmalte. Estos no son medidas aleatorias, esto está estudiado, ¿sí? Y a diferencia de una fresa de fisura o una fresa 330, lo que les mencionaba hace rato, aquí no corta túbulos dentinarios, no los está cortando, por consiguiente no causa molestia. Son procedimientos que podemos realizar perfectamente sin anestesia, ¿sí? Esta es la imagen de lo que sería la fresa de fisura. Vean cómo la cavidad es mayor y vean cómo aquí en la parte de la base está cortando túbulos dentinarios. Todo es molestia, por consiguiente hay que anestesiar, ¿sí? Esta es la fresa de pera, es el mismo caso, la cavidad es muy amplia, pero además me está dejando paredes divergentes hacia oclusal. Eso dificultaría un poquito también la forma de obturarlo, ¿no? Muchas veces se utilizaría algún tipo de sellador, tal vez en esmalte, alguna resina fluida, no sé, no depende del caso. Y obvio, hay que dejar un acceso adecuado para que realmente el material pueda entrar en ese tipo de cavidad y dejarlo perfectamente obturado. Esto es lo que mencionábamos, esta es la fotografía, la radiografía inicial, vemos que no se ve la lesión, pero sin embargo, en el diente, esto es la lesión. Muchas veces nos ha sucedido esto, ¿no? En clínica yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, retomando, usamos un explorador, pero ¿hasta dónde va a penetrar el explorador? ¿Vamos a identificar caries o no la vamos a identificar? ¿Sí? Va a penetrar en este tipo de lesiones cuando el daño mayor es interno. Y si se fijan, curiosamente, forma una especie de hongo invertido ese tipo de lesión. Entonces, ¿qué quedamos? Identificamos la lesión, identificamos si existen manchas blancas alrededor de esa lesión o algún tipo de sombra, algo oscuro que se ve alrededor de la lesión. Eso nos puede dar signos de que existe algún tipo de caries oculta. En esta fotografía clínica podemos ser mucho más claros, podemos ver dónde tendríamos algún tipo de problema. Sí, ahí están las flechas señalando todo. Y esto es lo que les menciono. Si se fijan, curiosamente, les digo, es una forma como de champiñón invertido. ¿Y esto cómo lo vamos a curar? ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cómo le podemos explicar al paciente que tiene aquí algún tipo de lesión? ¿Sí? Entrando con una fresa de fisurotomía podemos hacer eso perfectamente. Entonces, historia. Desde 1908, que el Dr. Black propuso todos esos principios, se ha estado manejando algún tipo de cavidad en la que hoy en día pues ya los preceptos ya no son válidos, ¿no? Ya hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma de actuar. Tenemos hoy otro tipo de fresas mucho mejores, estas de fisurotomía, con las cuales podemos explorar e inclusive hacer un pequeño acceso para descubrir si tenemos alguna lesión debajo del esmalte o no, ¿sí? Y esto es a lo que me refiero. Desafortunadamente hoy en día todavía vemos este tipo de cavidades tan amplias,
la marca en la dentina nos está indicando que la lesión era muy pequeña, Entonces, extensión por prevención, pues se vale hoy en día cortar toda esta zona de verde, cuando el daño únicamente estaba abarcando la zona roja. Pues creo que no. Yo creo que a nadie le gustaría que nos mutilen algo que tenemos sano cuando la lesión es mínima, ¿sí? Por eso ya determinamos mínima invasión. Y vean, ya magnificado, pues aquí nunca vamos a entrar. En este tipo de lesiones nunca se va a entrar, ¿sí? Y este es lo que nos haría la fresa de fisurotomía, este tipo de acceso. Perfectamente hecho y lo suficiente para poderlo obturar. Si lo comparamos, pues realmente es nada. ¿Sí? Nuevamente vemos la imagen donde teníamos una extensión por prevención comparado contra una cavidad que podemos hacer en este femoral, por ejemplo, con una fresa de fisurotomía en la que estamos dejando diente sano en toda esta parte, hacia su cara palatina y hacia su cara vestibular. Con una fresa de fisurotomía cortamos perfectamente lo que haya necesidad de cortar y de eliminar. Y hacemos preparaciones de mínima invasión. Las evaluaciones pues han sido favorables de Dental Advisor, ¿sí? Han sido calificadas las fresas por diferentes dentistas como excelentes, ¿sí? Y que cambiarían lo que se usan actualmente por fresas de fisurotomía. Otra de las filosofías que se ha manejado durante algún tiempo ha sido el observar y esperar. ¿Cuántas veces el paciente es un puntito, no se preocupe? Dice, vamos a dejarlo a ver cómo evoluciona. Usted cepíllese, le hago unos tratamientos, etcétera, 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 y vemos hasta dónde evoluciona esto. Lo que no estamos tomando en cuenta muchas veces son los factores de riesgo que presenta el paciente. ¿Qué tanto involucraría para la evolución de este proceso de caries? Entonces, esperamos. ¿Por qué esperar? Si tenemos una fresa de fisurotomía con la cual podemos explorar perfectamente y posteriormente poner algún tipo de restauración para evitar que el daño avance. Entonces, quedamos que lo que causa molestia son las fresas al cortar el túbulo dentinario, al dejarlo abierto. Al dejarlo abierto completamente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la fresa. La fresa me va a dar diferentes cortes y va a entrar más rápido dependiendo la zona en la que estemos. ¿Sí? Esto se clasifica por tipos de dureza, la dureza NUC. El esmalte sano, hago aclaración, tiene una dureza de 360 a 430. La dentina sana, ojo, no infectada, de 70 a 90, mucho más suave que el esmalte. Sabemos que el esmalte es el tejido más duro. Y la dentina infectada, donde existe caries, la cual debe ser removida, va de 0 a 30. Y las fresas de carburo tienen una dureza de 1600. ¿Qué hace una fresa de carburo? Corta, parejo, no hace distinción de nada y completamente se lleva todo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos usar? Algunos tipos de detectores de caries para saber hasta dónde estamos. Hay diferentes, ¿sí? Los mejores son los que están a base de propilenglicol. Entonces, pues ahí se los dejo para que lo chequen. Solo que también hay algunos estudios que revelan que a veces sobrecortamos más en la dentina al usar un revelador de caries. ¿Por qué? Por no identificar adecuadamente cómo se está usando ese revelador de caries. En esta imagen, por ejemplo, se aplica el revelador de caries. Tenemos estas manchas, ¿sí? Y bueno, ya lavado, obviamente. Pero ¿dónde cortaríamos? ¿Dónde trabajaríamos? ¿En esto? ¿Sí? ¿En esto? ¿O aquí? ¿Sí? Muchas veces nos dejamos engañar por el color que tiene la lesión. ¿Qué sucede? Nos iríamos aquí cuando realmente hay que trabajar aquí y aquí. ¿Qué quiere decir?
El revelador deja de decir que aquí hay actividad bacteriana, aquí hay caries para remover. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Esto es una dentina nada más afectada. No hay actividad bacteriana en esa parte. ¿Sí? Y es como queda. Ya una vez limpia la cavidad, donde teníamos marcados los círculos, y así es como queda. Esto no es necesario eliminarlo. Lo mismo, ¿sí? Son estudios realizados en Estados Unidos, en la Universidad de Temple, el uso del revelador. Pero, ¿qué tanto nos basamos en la dureza del tejido? Estamos usando únicamente un revelador que clínicamente y visualmente nos está indicando que aquí hay pigmentación. Por consecuencia tenemos que eliminarlo, ¿no? Pero ¿qué tanto es efectivo el eliminarlo o no lo eliminamos? ¿Qué tan real es? Hay otros métodos de detección. Este es uno de los que uso, un Face Light. ¿Sí? Es la excavación de la clares con fluorescencia, que lo que hace este tipo de luz es indicarnos en esta parte de la cavidad, por ejemplo, si existe dentina infectada o no. ¿Cómo lo sé? Clínicamente podría decir que esto está limpio, pero al usar algún detector, como este tipo de luz, que lo que hace es revelar dónde están las porfirinas, o sea, los materiales de desecho que dejan las bacterias, ¿sí? Me indica que es carie infectada, se vuelve de color rojo. Obvio, esto tengo que limpiarlo. Una vez limpio, me queda de esta forma, completamente verde, es la indicación que me da. Entonces hay mucha diferencia entre haber tenido este tipo de cavidad a tener ahora este otro tipo de cavidad. ¿Sí? ¿Pero con qué voy a hacer esto? ¿Con qué lo hago? Ahorita platicamos de eso. Esta es una imagen de un buen amigo, el doctor Sergio Hernández, donde está precisamente indicando el uso de la lámpara y que aquí hay todavía un poquito de caries, lo que hay que eliminar. ¿Sí? El problema de esta lámpara no actúa sobre esmalte, actúa únicamente sobre dentina. Entonces vemos las imágenes, son exactamente iguales. A pesar de que hay una luz, no hay lesión para nada. Decíamos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Con qué tipo de fresa podemos utilizarlo? Es muy sencillo. Mencionaba anteriormente que si una fresa de carburo tiene una dureza de 1600 y voy a trabajar a esa profundidad que teníamos en la cavidad, lo más seguro es que haga una comunicación. ¿Sí? En un corte de un diente se va a trabajar con una fresa de carburo, se hace un grabado ácido y esta es la superficie como queda. Si podemos ver, todos los túbulos dentinarios están abiertos. Al estar abiertos, podemos causar muchos problemas. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo en otra zona de ese mismo corte del diente trabajar con un tipo de fresa especial y dejar este tipo de superficie. Esto está limpio, esto no tiene caries. Si estamos hablando de odontología adhesiva, aquí tengo una mucho mayor y mejor superficie para la colocación de un adhesivo que en la imagen anterior. ¿Sí? Este es el comparativo. Esta es una fresa de carburo, túbulos dentinarios abiertos. Esta es una fresa de polímero, no hay túbulos dentinarios abiertos. ¿Qué es una fresa de polímero? Es una fresa especial, como su nombre lo indica, de polímero. Ahorita vamos a tratar ese tipo de fresas. Este tipo de fresas se llaman Smart Burst. ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? Mencionábamos desde hace rato, tener un buen acceso al tipo de la lesión, para tener visualización e identificar exactamente a qué nivel está la lesión, cómo vamos a entrar, cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Se nos perdió la imagen, perdón. Este es un SmartBook. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Es un instrumento rotatorio de un polímero reforzado con vidrio de grado médico. Es un instrumento que es desechable, es únicamente un solo uso, trabaja a baja velocidad y únicamente tiene 3 tamaños, 4, 6 y 8. Si se fija, los números corresponden a la forma de bola. ¿Sí? Es una fresa que es autolimitante, únicamente remueve la dentina reblandecida. Donde tenemos el problema de caries es donde va a trabajar. ¿Sí? No corta,
tejido duro, tejido sano, esmalte, dentina sana, amalgama o cualquier otro tipo de restauración que exista ahí. Y, como mencionaba, se usa después de crear un acceso adecuado. Ya corté lo que me estorbaba aquí de esmalte, ya visualicé la lesión, ahora sí puedo entrar en esta zona con mi fresa Smart Tool. Va a actuar sobre la dentina infectada únicamente, no va a cortar diente sano, y es así como entramos siempre del centro hacia los extremos para ir limpiando y eliminando todo este tipo de dentina infectada, ¿sí? Con esto tengo mucho mayor seguridad de no hacer una comunicación pulpar. Si aquí entrara con una fresa de carburo, seguramente llego a hacer algún tipo de comunicación. Lo mismo que con un explorador. ¿Cuántas veces hacerlo y a la hora de la hora viene la gotita de sangre? ¿Sí? Eso hay que evitarlo. El tamaño es el apropiado. Podemos entrar perfectamente para limpiar todo nuestra dentina infectada. Vamos a diferenciarlas. La dentina infectada es una dentina que es suave, está desmineralizada y está infectada. La dentina afectada es una dentina dura, ¿sí? Está desmineralizada, pero no infectada. Se puede remineralizar. Y, obvio, una dentina sana es una dentina dura. En la dentina infectada hay presencia de bacterias, la colágeno está desnaturalizada, no se remineraliza, debe ser eliminada completamente. La dentina afectada, no hay presencia de bacterias, la colágeno está desmineralizada, pero no desnaturalizada. Se puede remineralizar, ojo, se puede remineralizar, esto es importante, ¿sí? No necesita ser removida. Esto es la caries, la dentina infectada. Aquí abajo puede estar ligeramente manchado, pero no está infectado. Y obvio, dentina sana, ¿no? ¿Sí? Eso me refiero con manchado. No todo grado de decoloración es caries, perdón. ¿Sí? Hay que diferenciarlo. Nos da dureza diferente. Entonces, el método más común que siempre hemos usado ha sido un explorador. Es válido, pues, con ciertas restricciones y cuidados, ¿no? O bien usar soluciones reveladoras, como ya lo hemos mencionado. Esta imagen es una imagen muy buena, me gusta mucho. Lo único pero que le veo es que no todos trabajamos con microscopio. ¿Qué sucede? Esta es una imagen con microscopio, es del doctor David Clark, buen amigo, en el cual aquí ven que hay una lesión, ¿sí? Si se fijan, aquí está la unión amelodentinaria. Con una fresa de fisurotomía, aquí está la imagen, y está eliminando completamente toda esa lesión. Esto es odontología de mínima invasión. Cavidades mínimamente invasivas, con uso de fresas de fisurotomía. ¿Sí? Posteriormente aquí, aunque ponga una resina, ya quedó restaurado el problema y estamos evitando que esto penetre a dentina. ¿Sí? Vamos bien con todo esto, ¿no? Otro problema, los selladores de fosetas y fisuras. Clínicamente lo podemos ver, que aparentemente está bien, que también pues no ha de estar tan bien porque el paciente se queja que le molesta con lo dulce. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente removerlo, ¿sí? Y, oh sorpresa, debajo del sellador hay caries. Hay caries. Si checamos, la cavidad no es grande. Hay que hacer la cavidad lo más mínimamente invasiva. Hablamos de las diferentes tonalidades de la dentina. Esto no es caries, ¿sí? Esto es una dentina que está afectada únicamente. Y aquí está la fresa de fisurotomía, trabajando sobre surcos para hacer una exploración. Vemos cómo, inclusive aquí se ve el chisguete de agua, cómo va girando. ¿Sí? Algunos ejemplos de casos clínicos. Lo que decíamos, la amalgama deja mucho que desear, obviamente, no está ni siquiera manipulada correctamente. Retiramos. Todos estos casos clínicos que vamos a ver a continuación son sin anestesia, sin anestesia.
retiramos todo lo que había. Restauración, depuración, vemos las paredes como están pigmentadas. Y aquí abajo, ¿qué hay? Usamos un revelador para quitarnos la duda de si existe caries o no existe caries. Vemos las zonas como nos quedan pigmentadas por el revelador de caries y empezamos a trabajar sobre ellos con una fresa Smartburr. Recordemos, fresa Smartburr es una fresa de polímero, ¿sí? Esta va a eliminar únicamente lo que es la dentina, que esté reblandecida, que esté infectada, y esta es la diferencia. Ya actuó la fresa, ya limpió perfectamente. Las paredes, pues obviamente es mucho más fácil limpiarlas con una fresa normal. Ponemos un recubrimiento pulpar, hacemos un grabado ácido y restauramos el diente. Se usa la resina, lo ideal es hacer una corona, pero ya le estamos dando volumen a nuestro diente para poderlo dejar más o menos en función de lo que hacemos. Mencionábamos algunos signos clínicos de qué se presenta. Si se fijan aquí alrededor de la amalgama, se ve oscuro, lo que me indica que hay un problema aquí abajo. ¿Qué tan grande, qué tan pequeño? No lo sé, hasta que no retire completamente mi amalgama, ¿no? Aislamiento total, empezamos a retirar la amalgama, y esto es lo que se encuentra aquí abajo. Ajá. ¿Con qué lo voy a retirar? Otra vez, una fresa de Smartburr. Y esto que está saliendo todo alrededor es dentina reblandecida, 100%. La fresa Smartburr trabaja con agua, trabaja a 5000 revoluciones, es muy, muy, muy lenta para poder eliminar completamente esto, tener control sobre la fresa y eliminar. Si recordamos la imagen que estamos hablando de la dureza, dentina sana de 70 a 90, en dentina con caries, dentina infectada de 0 a 30. Por eso es que la fresa actúa, ¿sí? La fresa es mucho más dura que este tipo de tejido de dentina infectada, de dentina con caries. Entonces es mucho más duro. ¿Qué está haciendo? Pues eliminando completamente perdón, la dentina. No es lo mismo que siento con una fresa de carburo, que sé que voy a causar problema, sé que voy a cortar los túbulos dentinarios y sé que voy a causar dolor. ¿Sí? Aquí se ve el giro de la fresa y se ve cómo va removiendo toda la dentina reblandecida. ¿Sí? En este tipo de procedimiento me puedo llevar 2 fresas, sí. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que si estoy entrando del centro a la periferia, va a llegar un momento en que mi fresa ya no corte, porque ya tocó dentina, tejido duro, lo que hace que la fresa se degrade. Y este es el resultado final. Muy pigmentado, muy pigmentado. Infectado, no infectado. Ya está completamente limpio. Dejamos un recubrimiento pulpar, igual restauramos y este es el resultado final. Como todo procedimiento, pues hay que checar la oclusión. Igual, este es otro procedimiento que lo ideal es una corona, pero este es ilustrativo. Y como se está colocando materiales de resina, pues obviamente al momento de hacer el ajuste de cruzal, se utilizan fresas especiales, fresas para cortar resinas, ¿sí? Y posteriormente un pulido, ¿sí? Por eso decía desde un principio de la plática, para todo existen fresas especiales, para todo. ¿Qué quiero hacer? Quiero cortar, quiero pulir, quiero hacer lo que sea, en fin. Y todo al final. Esta es la fresa. Esta es la fresa. Ahí está la numeración, 4, 6 y 8. ¿Qué sucede con este tipo de fresas? Repito, actúan sobre dentina infectada. Vemos la fractura en esta imagen de la amalgama. Por consiguiente, quiero pensar que hay problemas abajo. Aquí hay problema, aquí hay problema. Sí, igual, entro con una fresa de Smartburr, limpiamos perfectamente nuestra cavidad y este es el resultado final. Ya limpio, ya no está infectado, ¿sí? Ya no hay dentina reblandecida. Entonces ahora sí procedo a restaurar. Una vez restaurado, pues ya sigue nuestro diente funcionando. Existen artículos, existen muchísimos artículos, ¿sí? Esta es una de la Asociación Dental Americana.
Te decía que la remoción usando un instrumento de polímero sin anestesia contra usando una fresa de carburo con anestesia. Los resultados, obvio, ¿sí? Aquí lo vemos, conclusiones. Un número significativo prefirió usar un instrumento rotativo de polímero sin anestesia en contra de usar una fresa de carburo con anestesia. La satisfacción de los doctores fue mayor y la del paciente no se diga, pues con mayor razón, mucho más cómodo. ¿Sí? Lo primero, ¿me va a anestesiar, doctor? Y si le digo que no la anestesio, se espantan, ¿verdad? Esta es la imagen microscópica de la fresa. Vean, esta es una fresa nueva, pero una vez que tocó ya diente sano, dentina sana, vean cómo se degrada. Por eso es un solo uso, por eso es individual, por eso hay que tirarla a la basura. ¿Sí? Dentro de esa misma tabla podemos ver perfectamente ese estudio, todo lo que se hizo, quién prefirió con anestesia, quién no prefirió con anestesia, qué les gustó, qué no les gustó. Entonces, vemos que el resultado final fue que un 84% de todos los sujetos preferían el uso de una fresa de polímero, en este caso Smart Burst, en lugar de una fresa de carburo y sin anestesia. Entonces, ahora sí que una vez que la prueban, no la dejan. Pero vale la pena. Es muy, muy, muy buen trabajo conservador. En este caso, vamos a ver, hago aclaración, no son imágenes mías, es un caso tomado de internet en el que podemos ejemplificar muy claramente el uso de una fresa de fisurotomía. ¿Por qué? En inicial, ¿sí? En el que se van a hacer algún tipo de restauraciones. Pero, ¿en qué dientes haría las restauraciones? Se hicieron en premolares. Pero al hacerlo en premolares, lo que decíamos, se vale todavía extensión por prevención. ¿Se vale? Vean el tamaño de la cavidad. Si comparamos el tamaño de la cavidad contra la superposición en el diente sano, ¿se vale o no se vale? Yo digo que no. ¿Sí? Hace su grabado total. Esta es la cavidad. Y todo esto es lo que se utilizó de material de restauración. ¿Sí? Y ahí está el resultado que hizo. Son unas cavidades muy, muy grandes. Pero mi pregunta es la siguiente. Si después de todo lo que les he platicado, que tenemos algún tipo de lesión, algún tipo de cavidad, algún tipo de mancha blanca, como podemos ver aquí en la fisura palatina, ¿sí? Podemos ver aquí en este surco distal, aquí se ve la mancha blanca. Ajá. ¿Por qué no trabajé aquí? ¿Por qué al molar no le hice nada? Era mucho más obvio hacerlo sobre el molar que hacerlo sobre los premolares. Y además la extensión, sobre todo de las resinas tan grande, ¿no? No lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. Digo, insisto, para eso están las fresas de fisurotomía. Hago una cavidad de mínima dimensión y no una restauración así de grande. ¿Sí? Este es el resultado final que dejó este caso. El molar quedó intacto. Yo hubiera trabajado nada más el molar. Otro caso, lo que les mencionaba, radiográficamente, ¿qué veo? ¿Veo algo o no veo algo? Bueno, aquí aparentemente se ve algo en el premolar, ¿sí? En lo demás no se fijen, vamos a hablar nada más de esto, porque tiene por ahí unos detallitos que vale la pena comentar, ¿no? Esto es lo que es clínicamente, aquí se ve. Igual, de igual forma, ¿qué les mencionaba que había que hacer? Un acceso, tengo que visualizar perfectamente la lesión,
En este caso lo estoy haciendo con una fresa de fisurotomía para tener ese acceso, para poder ver hasta dónde está la lesión y ver qué tengo que hacer, ¿sí? Les digo, se ve perfectamente el chisguete de agua trabajando. Y esto es lo que tengo abajo, ¿sí? Mucho más amplia la lesión de lo que aparentemente era. Y radiográficamente no veía yo nada. Nada veía. Voy a usar una fresa SmartBurst para eliminar ese problema. Trabajamos, quedamos 5000 revoluciones por minuto, es lo que trabaja la fresa. Hago un grabado selectivo. Lavo, adhesivo y restauro. ¿Sí? ¿Tiene otros problemas de oclusión? Sí, tiene otros problemas de oclusión. Aquí lo podemos ver perfectamente, que por eso fue que se ocasionó la lesión que restauramos en el premolar, ¿no? En el segundo premolar. Otro cantar. Ahí está la imagen final. Y este es el kit. Este es un kit especial, ¿sí? En el que tengo fresas de fisurotomía, tengo fresas de SmartBurst, tengo fresas para recortar toda la resina y tengo puntas de un solo paso para pulir resinas, ¿sí? Es un buen kit, muy práctico, muy bueno, en el que en uno solo tengo todo, completamente todo, ¿sí? Esta es la fresa de fisurotomía, tengo 3 medidas diferentes, colocadas sobre la pieza de mano. Esta es la fresa SmartBurst. Y este es un resumen de lo que es el proceso de fisurotomía y de SmartBurst, para pasar posteriormente a lo de restauración, que va a ser un poquito rápido, pero nada más para no quedarnos con la duda, ¿no? Entonces quedamos, siempre aislamiento total. Les digo, si ven la imagen, ¿aquí trabajaríamos o no trabajaríamos? Para esto me sirve una fresa de fisurotomía, ¿sí? Ahí la tengo. Ajá. Entonces, realizo un acceso con una fresa de fisurotomía para explorar, ver qué tengo, ver qué hay abajo. Y mejoro la visualización con una fresa, ya sea esta misma, pues una de diamante o una de carburo, únicamente sobre esmalte, para tener mejor visión de la lesión cariosa, ¿sí? Removemos cuidadosamente la dentina infectada con caries, con una fresa de SmartBurst. Si es necesario, podemos usar algún tipo de revelador de caries para ver hasta dónde eliminé o no eliminé todo lo que estaba infectado. Les mencionaba la fresa de SmartBurst, si es necesario cambiarla, se cambia. Esta es una fresa nueva, esta es una fresa usada, completamente degradada. ¿Sí? Cuando estamos 100% seguros de tener nuestra lesión ya completamente limpia, perdón, nuestra cavidad completamente limpia, podemos empezar a restaurar. En ocasiones es necesario poner algún tipo de protector pulpar, se pone nuestro protector pulpar, y depende la técnica de obturación que utilicemos, es el procedimiento a realizar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quiero una técnica directa? Puede ser grabado total, una estratificación del composite, o bien una técnica de bulk fill. Puede ser un grabado selectivo, puede ser un self-etch en dentina, puede ser estratificación del composite o técnica de bulk fill. Puede ser un grabado selectivo, un adhesivo universal, estratificación del composite o técnica de bulk fill. Si se fijan opciones, existen muchas. ¿Cuál usar? ¿Cuál dominan? La que ustedes prefieran, ¿sí? Eso está en sus manos al 100%. Ok. En este tipo de casos que son profundos, como vimos en las imágenes, me gusta usar bulk fill. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Pues ya se los repito, ¿no? Cuando tengo una cavidad muy profunda. Son resinas especiales para una técnica de bulk fill, o sea, de bloque, en el que podemos hacer incrementos de 4 a 5 milímetros. Son resinas que necesitan mucha luz, mínimo 800 a 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, y
Dentro del mercado pues, existen diferentes marcas, como son Tetric Encerán Bulkfill, Sonic Fill, Bulkfill, en fin. ¿Sí? Entonces, si hacemos técnica incremental con resinas, técnica anterior, bueno, sí, sigue vigente, pero digo anterior, es lo que se ha manejado siempre. Hacemos una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas, 6 capas, 7 capas, 8 capas. Y entre cada capa hay que fotocurar 10 segundos. ¿Cuánto de tiempo me lleva? O otra forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 6, 7 y 8 a lo mejor estoy terminando con tonos de esmalte. ¿Correcto? Otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 8 y 9, igual, estoy terminando con tonos de esmalte. Entonces, ¿qué quieren hacer? Recordemos, cada capa, fotocurar mínimo 10 segundos, depende de la intensidad de su lámpara. Colocar, fotocurar 10 segundos. Colocar, colocar, fotocurar 10 segundos. 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 Hasta me cansé nada más de decirlo. ¿Qué sucede? Si esto lo puedo hacer diferente, ¿por qué no lo hago? El objetivo de una técnica incremental, controlar la contracción del composite, controlar el estrés de contracción y permitir que el fotocurado sea completo. Evitar este tipo de gaps que se forman cuando se contrae el material. Estamos comprometiendo el adhesivo, estamos comprometiendo la unión del composite con el adhesivo, por consiguiente vamos a fracasar tarde o temprano. ¿Sí? De las resinas Bulkfill hay diferentes tipos. Hay una que es fluida. Fluida en México nada más existe la de Dentsply, Surefil SDR Flow. Las otras existen a nivel mundial, en México no tenemos. ¿Sí? Pero este tipo de resina es únicamente reemplazo de dentina. ¿Qué quiere decir? Hasta la unión amelo-dentinaria voy a obturar, no voy a pasar más allá. Y posteriormente termino con una resina convencional. ¿Sí? Y puedo hacerlo en incrementos de hasta 5 milímetros. Este es un video muy ilustrativo. Por ejemplo, de esta de Ivoclar, que es Tetric Evo Flow. ¿Cómo se adapta perfectamente a las paredes comparado con una resina convencional? Este me gusta porque está comparando dos productos de ellos mismos, Tetric Evo Flow, Bulkfill y Tetric Evo Flow. Y vean la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Esto a ellos le denominan que se autonivela. ¿Qué quiere decir? Se va a adaptar perfectamente a las paredes sin dejar burbujas. El otro tipo de resinas son Bulkfill de alta viscosidad, como Tetric, Sonic Fill, Biltec Full Posterior, son las tres que tenemos en México. Las que son fluidas, vemos, podemos hacer incrementos de hasta 4 milímetros y pues, la formulación pues, siempre tiene alguna variante, ¿no? No todas son iguales. Lo mismo sucede con las de alta viscosidad, unas tienen recomendación de 4 milímetros, otras de 5, entonces depende. Lo que ustedes quieran manejar, pues es cómo se va a utilizar. Si vemos un Bulkfill comparado contra estas que son resinas fluidas, también son bulk, digo, la contracción de una de alta densidad es mucho menor a las fluidas, esto hay que tener cuidado, ¿no? Pero, por ejemplo, el Tetric N, estamos hablando de que tiene una resistencia flexural de 120 megapascales, un módulo de flexión de 10.000 megapascales y una dureza piques de 620. ¿Y qué es lo que siempre nos ha interesado dentro de las resinas? El tamaño de partícula. Entonces podemos aquí ver abajo los diferentes tamaños de partícula. Entonces, ¿qué quieren usar? A mí me gusta mucho Tetric Encerán Bulkfill. ¿Sí? Estas son recomendaciones de cómo se utilizan los Bulkfill. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Cómo se va a usar? Digo, siempre hacer los incrementos hasta 4 milímetros, fotocurar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, hay algo importante en esta imagen. Vean el curado. La colocación de la lámpara siempre es importante. ¿Por qué? Porque si no la pongo realmente en forma vertical sobre la restauración,
corro el riesgo de que existan sombras y que la luz no penetre, que algo me estorbe y no la cure completamente. Entonces hay que tener cuidado de cómo utilizar la lámpara, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio hablando de tiempos y de costos. Estamos hablando de que si yo estoy usando una fresa de fisurotomía, una fresa SmartBurr, que no estoy anestesiando al paciente y que estoy terminando con una resina tipo Bullfield, en la cual me estoy ahorrando los tiempos de cada capa, de hacerlo de técnica incremental, ¿qué va a suceder con eso? Vamos a ver. Este es un ejercicio que se hizo en Estados Unidos. Los costos obviamente son en dólares, pero no se fijen, pónganlo en pesos. Y aunque esté en pesos, se van a dar cuenta de lo que podemos ahorrar en tiempo de esfuerzo, ¿sí? Este se hizo sobre un paciente exageradamente nervioso, ¿sí? De hecho, tenemos por ahí un video filmado. Esto tiene ya casi 4 años, sigue funcionando, ¿sí? En ambos casos se usaron resinas Bullfield. En esta segunda molar se utilizó únicamente una fresa de fisurotomía para hacer una meloplastía únicamente, ¿sí? Dentro del ejercicio, ¿qué tenemos que considerar? Si tomamos en cuenta, de acuerdo a la Asociación Dental Americana, que restauraciones clase 1 se hacen 800, clase 2 200, clase 3 25, clase 4 25, clase 5 50, para hacer un total de 1100, ¿sí? Y los doctores reportan hechas con anestesia 1080 restauraciones y la ADA, bueno, lo cierra, 1100, vamos a dejarlo en 1100 restauraciones. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuánto me cuesta el proceso de anestesia y de esterilización? Digo, dejémoslo no en dólares, vamos a dejarlo en pesos, ¿sí? 3 pesos por cada proceso. ¿Cuánto es mi costo de materiales por la preparación de cada cavidad? Si estábamos hablando de 3 pesos por 1080, que es el promedio, estamos hablando de 3240. ¿Cuánto tiempo me lleva a administrar esa anestesia? ¿1 minuto? Hay quien lo hace menos, que aguas, ¿sí? Por 1080 preparaciones, estamos hablando de 18 horas al año. ¿Cuánto me cuesta la hora de consultorio? Independientemente del proceso, ¿sí? Son 18 horas por 600, me da 10,800, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que la anestesia haga efecto? Mínimo de 6 a 15 minutos, depende de lo nervioso del paciente. Por 1080 preparaciones, estamos hablando que serían entre 108 y 270 horas por año. Si dijimos que el costo por hora de unidad de entre 108 a 270 horas, por un promedio de 600, nos da de 64,800 a 162,000, ¿sí? Entonces el costo total de la anestesia de tiempo, estamos hablando que va de 78,840 a 176,040 pesos. ¿Quién no se los quiere ahorrar? Y si aparte utilizamos una técnica de Bullfield en la cual no estoy poniendo incrementos de 2 milímetros y fotocuro, 2 milímetros y fotocuro, 2 milímetros y fotocuro, ¿cuánto me ahorro en realidad? Y este es el tiempo final, el resultado final de esa restauración. Sigue funcionando. Esto se hizo con Bullfield, ¿sí? Y aquí está el segundo molar. Igual se hizo una meloplastía, únicamente se tocó el surco y este es el resultado final. Pues este es el final de la plática. Estamos abiertos a las preguntas. No sé qué les pareció, espero les haya gustado. Son técnicas diferentes de trabajar, técnicas en las cuales personalmente las he probado, las he recomendado y que
realmente una fresa de fisurotomía como medio de exploración funciona. Una fresa de Smart Burr para remoción de dentina infectada, la satisfacción del paciente, que eso es lo principal. El paciente en un principio duda, al principio no lo cree. Dice, ¿cómo no me va a anestesiar? Pero cuando ustedes, como clínicos, le transmiten la seguridad al paciente, les aseguro que el paciente lo acepta sin ningún problema, sin ningún compromiso, ¿sí? Pero estén seguros de lo que están haciendo. Estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, doctor Víctor Navarro, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de SC White por esta conferencia y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, su constancia de asistencia digital, y a quienes nos siguen vía Facebook, les pedimos por favor ingresen a www.inteligenciadental.com/CADI, donde además de acreditar su CADI pueden actualizar sus datos y pueden imprimir la relación de los CADIs acreditados. Pueden escribir sus inquietudes a través del panel de preguntas para que el doctor Víctor Navarro nos haga favor de responderlas. Doctor, si le parece bien, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Adelante, doctor. Gracias. Ok. Voy al revés. Doctor, comenta que se gusta que le diga de leer las preguntas. No, ya lo quiero. Desde Ecuador, Pedro Arias, ¿existen estas fresas en Ecuador? Sí, hay, doctor. En Neotec los puede conseguir. La fisiotomía es una maravilla de odontología conservadora. Doctora Norma Sánchez González, gracias. Doctor, ¿cómo se puede saber si hay actividad de bacterias o no? Le digo, para eso están los reveladores de caries. ¿Sí funcionan bien? Sí funcionan bien. ¿Sí? Hay métodos más sofisticados, pero son demasiado costosos. ¿Cuántos usos desde Honduras? El doctor Emilio Irías. Me gustaría saber cuántas cavidades o usos se puede usar esta fresa de fisurotomía. Doctor, pues como cualquier fresa, depende del uso que les des, lo que va a funcionar, ¿no? Pero tranquilamente lo puedo usar sin problemas. Este tipo de fresas se encuentran en México. ¿Cuál sería su costo? Jorge Mesa. Sí, doctor, tienen más de 4 años, 5 años en México estas fresas. Sí, por eso digo, yo las he usado con toda confianza. Digo, muchos de los casos clínicos que presenté ya tienen 4 años por lo menos. Sí, doctor, igual, doctor Jorge Mesa, al usar estas fresas de polímeros, necesario refrigerar. Sí, mencioné que trabajan con agua para estarlas enfriando, ¿sí? Y máximo 5,000 revoluciones. Doctor Reinaldo Morales, la fresa, su pieza de baja, es lo que utiliza, una pieza de baja velocidad. Doctora Daniela Carrasco, ¿qué material es el ideal para restaurar después del uso de las fresas de fisurotomía? Resina convencional o selladores de fosetas y fisuras. Doctora, depende del tamaño de la cavidad, puede ser desde un sellador hasta puede ser una resina convencional o un bullfill, como menciono.
doctor Leonel Ramírez, es para, la pregunta es fresa para pieza de baja, sí, para fisiotomía, sí. Fisiotomía es pieza, la pieza de baja es la fresa de Smartburg. Doctor Luis Alberto Juan, hoy en día recomiendo Teracal. Doctora Leonidas Tomascono, saludos del Perú, saludos a Perú. Doctora María Fernanda Argüello Velasco, disculpe el material para la cavidad de niños, ¿cuál recomendaría? En niños depende del tamaño también, o sea, insisto, no depende del tamaño de la cavidad, pero en niños un Bullfield al color pediátrico les funciona de maravilla, rápido y fácil. ¿Cuánto cobra por obturación? Muy buena pregunta, doctor. La doctora Rosario Sánchez, buenos días, doctor. En caso de caries interproximales que no sean visibles en lo oclusal, no sé a qué se refiere, doctora. ¿Cómo acceso en caso de que sea caries proximal, no visible por oclusal? Siempre hay que entrar por oclusal, si no, ¿cómo vamos a restaurar? Hay otras técnicas diferentes, ¿no? Pero no es el caso. Las fresas de fisiotomía se pueden reutilizar, doctora Eliana Tobar, sí. Doctor, mencionó tres tipos de fresas de fisiotomía. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Yo solo conozco una de ellas. Saludos, Tania Estefanía Lara. El tamaño, la longitud, una es más larga y la otra es más pequeña. La otra es la normal, debe ser la que usted debe de conocer. La otra es muy pequeña y una es más larga. Son tres tamaños diferentes. ¿Dónde se pueden adquirir las fresas Smart Burst? Erika Marbel Gómez, Tagle Morales. No sé dónde esté, doctora, aquí en la Ciudad de México. Las vende Gómez Farías, Repuesto Dental Gómez Farías. Saludos, doctora Cintia Mazón, en San Luis Río Colorado. La doctora Susana Gamboa, ¿cuál sería el costo de estas fresas? Buena pregunta, doctora, no sé. Son baratas, no tengo idea, pero son económicas. Y al final de cuentas, acuérdense que todo va incluido dentro del tratamiento. Doctora Irma María de la Peña, ¿qué fresas recomienda para lesiones cervicales con alta sensibilidad? Si ya está expuesto ya hay dentina revancida, la Smartburg, definitivamente. La doctora Sandra Patricia Ospina Cervera desde Colombia, ¿se consiguen las fresas allá? Sí, sí hay fresas en Colombia. En biodentales las consigue, doctora. Otra de Colombia, la doctora Diana Moreno, ¿cómo las conseguimos? Biodentales, doctora. Leivas, también. Sí. El doctor Luis Gerardo Alba Altamilla, las Smartburg las utiliza a toda velocidad de la pieza de baja o con la velocidad adecuada. Saludos. Buena pregunta, doctor. Son 5,000 revoluciones, lo más bajo que tenga su pieza de baja. No es a todo lo que da, ¿eh? Y con irrigación, por favor. Doctora Yamil Cortés, gracias por su comentario. Saludos a Cholula, Puebla. Doctora Cerón Godina. Gracias por todas las felicitaciones, son muchos, muchas gracias. Se puede conseguir el kit completo, el que mencionamos, con Gómez Farías.
o depósitos Sí. Doctora Griselda Romo, sí se puede conseguir con kit completo, con el repuesto dental Gómez Farías. Buena pregunta, doctor José Espinosa. ¿Qué grapa para que no cause dolor? Estoy usando también una grapa de polímero. Afortunadamente no es traumática y únicamente se siente la presión sobre el molar, sin problema. ¿Costos del kit de SS White? No lo sé, doctora. Saludos a Veracruz, doctora Eunice Gutiérrez. En Colombia se encuentran las fresas, sí. San Luis Potosí, saludos, doctora Maribel Gómez Tagle. La buena pregunta, doctor Héctor Morelos Canseco. Ya que hay selectividad en las respuestas, puesto que no leyó mi primera pregunta, ¿se pueden utilizar las fresas Smartburg después de su fecha de caducidad? No, de preferencia no, doctor. Pero se me hace raro, no le veo fecha de caducidad a eso, pues es un polímero. Doctora Esmeralda Fuentes, ¿qué tan válido sería utilizar una fresa de bola de 1/4 o media en vez de fresa de fisurotomía para exploración? La de fisurotomía todavía es más pequeña que la de bola. Entonces estamos siendo más conservadores todavía. Saludos a Chiapas, doctora María Fernanda. La misma fresa indica que ya no se puede usar más, doctora Lady Rangel Hernández. La Smartburg sí, porque ya no corta, se deforma, pierde su forma que tiene. ¿Sí? En fin, pues gracias a todos por su atención. Vamos a ver unas preguntas de Facebook. Unas preguntas de Facebook, adelante. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas en Facebook. El doctor Franklin Hernández. Hola, ¿y qué pasa con la sensibilidad al momento de fotocurado si no se pone anestesia? Le repito, doctor. Es del doctor Franklin Hernández. ¿Qué pasa con la sensibilidad al momento de fotocurado si no se pone anestesia? No pasa nada. Digo, bien trabajado todos los materiales y estamos utilizando un protector pulpar. Entonces, realmente nada. Yo lo he utilizado así y nunca he tenido queja de los pacientes. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Silvia Guerra. ¿Ha usado estas fresas en dientes temporales? Sí, sin problema. El procedimiento es nada más hay que tener en consideración el tamaño del molar, que es más pequeño, obviamente. Gracias, doctor. Preguntan si en León, Guanajuato, también pueden encontrar las fresas. En León, Guanajuato. Debe ser. También tenemos una pregunta de la doctora Liliana Dordelli. ¿Con qué hizo el recubrimiento pulpar en los casos que mostró? Todos fueron Teracal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tiene muchos saludos. Tiene saludos de Croacia, de Perú. Gracias Mucho a todos. agradecimiento por la información que nos brindó el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Tenemos otra pregunta del doctor Oscar Díaz. Hola, saludos desde El Salvador. Buena charla. ¿Estas fresas de fisurotomía son más pequeñas que la de 1/2 o 1/4 de carbono? Gracias. Sí, son mucho más pequeñas, por eso las recomiendo. Hacer una fresa para exploración es mínima invasión, destruyo menos diente sano que con una fresa de 1/8 o 1/4 de bola. Tenemos
otra pregunta de la doctora Natalie Jarrín. Pregunta si puede repetir la numeración de las presas de fisurotomía. De Smart Bull, De fisurotomía. NT, F y ST, F. ¿Sí? Y original. Son 3 tamaños nada más. Perfecto, pues muchas gracias, agradezco su atención. Hasta luego. Agradecemos al doctor Víctor Navarro por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de SC White por esta conferencia, pero en especial a ustedes, queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana en el ciberespacio.